Muy importante de la globalización porque cada... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en donde te estamos presentando temas de interés social y que son muy importantes para la sociedad en común. Bueno, mi nombre es Fernando Novelo y hoy vamos a hablar del tema de la globalización, que es importante ya que se relacionan todos los países de un modo en el que la cultura, la economía y por supuesto la política son importantes para que esto funcione. Me acompañan hoy mi querido amigo Leonardo y Armando, que se van a presentar en este momento. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Leonardo. Hola, ¿qué tal? Soy Armando y muy entusiasmado de hablar de este tema, ¿no, Fernando? Que es muy importante. Claro, como les dije, vamos a comenzar con el concepto que a lo mejor ya sabemos comúnmente de la globalización, pero me gustaría saber qué es lo que tú piensas, Armando, acerca de la globalización en tus propias palabras. Para mí la globalización es la integración mundial de todos los aspectos que componen los países, todo esto que es su idiosincrasia, su identidad y todos estos elementos tanto culturales, de tradiciones, políticos y económicos, como se mencionó anteriormente, que logran llegar al otro lado del mundo y así generar un intercambio cultural. Así es. Y por otro lado, me gustaría saber, Leo, qué es lo que tú piensas de la globalización. Pues mira, yo comparto el concepto que tiene Armando, solo que yo lo diré como la unificación del globo, es decir, del mundo, ya que pues vivimos en un mundo en donde las personas ya no viven en su país de origen, donde las personas ahora eligen en qué país vivir, qué ropa ponerse, qué contenido consumir, y creo que va de la mano el tema. Por ejemplo, podríamos hablar sobre marcas, por ejemplo, no lo sé, McDonald's creo que está muy globalizada, ¿no lo creen? Sí, claro, y además McDonald's, por ejemplo, hay unos casos que hubieron en México en donde llegó esta empresa de hamburguesas. No sé si recuerdas, Armando, alguna vez platicamos de esto, en donde llegó la empresa de McDonald's de fuera, y muchas empresas locales empezaron a perder ventas debido a que la novedad era esta llegada de esta empresa que era externa al país, y pues todo el mundo iba, consumía, y fue que empezaron a ver pues pérdidas o el lado un poquito negativo de este tema de la globalización, ¿o no es así, Armando? Sí, viéndolo desde un aspecto político, en este caso estos acuerdos que se mencionaron anteriormente es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLC o Telecan, como usted le quiera mencionar, permitieron la apertura e intercomunicación entre países, en este caso que son Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué es lo que ocurre? Dan la apertura a que haya un intercambio tanto cultural como comercial. ¿Cuál es tu película favorita, Fer? Por ejemplo, a mí me gusta mucho en general el terror, pero películas extranjeras, ¿no? En este caso, el aspecto importante de la globalización es que nos permite conocer otras cosas importadas que vienen desde otro país, ¿no? Y nos podemos consumir y podemos así crear un criterio propio de lo que viene de fuera. Entonces, regresando al tema del Tratado de Libre Comercio, ocurre este intercambio tanto comercial como cultural, y es donde empiezan a llegar distintas marcas de Estados Unidos y de Canadá al país. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a apropiar también de nuestra cultura, ¿no? Claro, así es. Y por ejemplo, como tú decías, llegan estas cosas que no son de aquí o originarias de aquí, para ocupar este lugar que a lo mejor la sociedad ve porque es la novedad o porque es lo nuevo, y se van para ese lado. Pero también hay otro punto importante, que es cuando las empresas, por ejemplo, buscan fabricar sus productos fuera de su país porque a lo mejor es más barato. O otro ejemplo sería la tecnología que viene de China, que sabemos que es una tecnología pues sí avanzada, pero muy barata cuando llega. ¿Tú sabes cómo se llama esta herramienta, Leo? No, ¿cómo se llama? Es el famoso nearshoring. El nearshoring es este proceso donde una empresa extrañera busca establecerse en otro país, ¿no? Pero viene de ahí de la mano de lo que para crear sus justo productos, eso, ¿no? Para crear sus productos, pero ¿qué es lo que pasa? Se asientan en dicho país porque la mano de obra es más barata. Exacto. Entonces es importante, ¿no? Porque la globalización ha permitido la llegada de empresas grandes a México y a otros países, claro. Pero la mano de obra a veces no es muy bien pagada. Claro, porque no quiere decir que aunque una empresa extranjera esté en nuestro país,
ya seamos ricos, porque como ya dijiste, la mano de obra es muy barata y por consecuencia las personas o los trabajadores viven de ese sueldo que a veces no alcanza ni para la canasta básica. Así es. Y también derivado a esto nos lleva al punto en donde estas grandes empresas reciben permisos a través pues de la política, ¿no? Entonces la política aquí entra como un punto importante en donde estos países hacen estos tratados que mencionas, Armando, pero ¿qué es lo que sucede? Que al final de cuentas los países más grandes o las potencias mundiales son los que tienen a veces la última palabra con países menores a estos que están en estos acuerdos. Entonces sucede como algo poco negativo, ¿no? Porque los lugares pequeños ya no tienen como voto para estos tratados al final del día. Y es real, podemos ver esta hegemonía actualmente con Estados Unidos. Si volvemos en el término económico, podemos verlo con el caso de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa americana que es la más importante en la industria refresquera en el mundo, pero ¿quién crees que es su principal consumidor? México, ¿no? México. Entonces, en Chiapas. este caso, como tú lo comentas, un dato curioso, en Chiapas es la ciudad más importante en el mundo que consume De consumidores. de consumidores de Coca-Cola. De hecho, Exacto. te puedes imaginar que en lugares donde realmente no hay ni las no llegan cosas ni- más básicas, Ajá. pero hay una Coca-Cola ahí. Entonces, Ajá. imagínate qué tanto es el consumo, ¿no? Sí, En este caso. y como tú lo mencionaste, existe una hegemonía entre los países. ¿Qué es lo que pasa en estos acuerdos? De que al ser países con más dominio, logran, ¿cómo puedo decirlo?, persuadir a los gobiernos pequeños. ¿Qué es lo que pasa con Coca-Cola? Coca-Cola tiene muchas concesiones y muchos permisos y contratos para el uso de agua en nuestro país. En este caso, una empresa extranjera ha venido a explotar nuestros recursos naturales para así crear su producto y distribuirlo. En este caso, están aprovechando de nuestro recurso más importante, que es el agua, para poder ganar dinero. Así es. Y bueno, Leo, por otro lado, un tema un poco más cultural, yo creo que también puede entrar como empezamos a consumir, ¿no? Como por ejemplo las culturas del muy sonado y muy comercial, el K-pop, que por ejemplo llegan estos productos, empiezan a llegar ahí puede entrar la economía, ¿no? Claro, es muy importante ese aspecto porque pues diversas cosas de otros países, productos que no conocíamos, por ejemplo, parte de esta idea de la globalización. Los Panam, que son unos tenis que nos ofrecen lo mismo que nos ofrece, por ejemplo, un Puma, ¿no? O por ejemplo, un Nike, que ellos tienen colaboraciones a lo mejor con series de moda, que también Panam las tiene, pero ¿qué es lo que pasa? Que preferimos consumir lo que viene de fuera. Sí. En este caso a lo mejor igual por posicionamientos de marca o a lo mejor esta ideología que ya La tenemos. tendencia, o sea, lo popular. Exacto, y pues lo popular más que nada puede ser que nos hagan como consumir ciertas cosas que se introducen de fuera. Sí, y es donde existe este concepto de hegemonía, que no solamente está en la economía, sino que también está en lo político, ¿no? Como se mencionó, hay tratados donde los países llegan a acuerdos bilaterales para tener acuerdos de paz, para poder tener contacto comercial entre ellos o la defensa militar. Pero a veces estos acuerdos no se cumplen. Pues no se respetan, al final de cuentas alguien va a tener más autoridad, ¿no? O querer ejercer su autoridad contra un país a lo mejor pequeño, que es lo que platicamos al principio, de que al final de cuentas pues hay estas potencias que terminan teniendo la decisión final. Entonces, Sí, y es lo que pasa, las soberanías no se respetan y esto es una violación grande a los derechos de los países y pues también daña un poco este concepto de la globalización. Lo podemos ver actualmente este conflicto donde Estados Unidos invade la soberanía de Venezuela y Así se lleva es. a su presidente. Exactamente, y una noticia muy sonada que pues deja muy en claro, ¿no? Esta globalización y el imponerte como un país, porque literalmente pues digamos que Donald Trump representa a todo un país. Pues sí, es el mandatario principal desde su país y pues esta idea de hegemonía, de imposición, yo le llamaría colonialismo. Está muy mal. Y otro caso, igual mencionando Estados Unidos, es la apropiación que quieren tener de Groenlandia, ¿no? No sé si sepas que Estados Unidos
y Groenlandia, también Dinamarca, pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. No sé si sepas que es la OTAN. Son 32 países que llegan a un mutuo acuerdo para respetar su soberanía, tener acuerdos de defensa nacional y también de acuerdos comerciales. En este acuerdo hay 32 países, en este caso están Estados Unidos y Dinamarca y Groenlandia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se violan estos acuerdos, que los demás países se unen al país que está, digamos, victimario en solidaridad para poder apoyarlo en este conflicto que tenga contra el país que lo está acechando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un conflicto actualmente entre dos países que pertenecen al mismo tratado y al mismo grupo. Y países como Francia, Finlandia y Alemania están mostrando su solidaridad a Groenlandia, enviando equipo militar, estableciendo sus, ¿cómo se llama?, consulados, para demostrar apoyo a este acuerdo que se había llegado. Un acuerdo que es parte de la globalización porque integra a 32 países para respetar la soberanía de estos. Sí, imagínate la magnitud de, a lo mejor, problemas que puede desencadenar este tipo de decisiones que involucran tantos países, ¿no? Sí, y este tipo de conflictos puede borrar la identidad de los países. La identidad es un aspecto muy importante de la globalización, porque cada país tiene su identidad, su forma de vestir, su forma de hablar, de comunicarse. Entonces imagínate que alguien llegue y colonice tu país y todos estos aspectos con los que tú te identificabas se vean borrados y sean impuestos actualmente. Sí, así es, Armando. Y entonces, dejando en claro que la globalización pues incluye esta parte, ¿no?, donde al final de cuentas pues se interrelacionan los países. Bueno, pero al final de cuentas entendemos que entonces la globalización puede ser bueno, pero también malo. Entonces ya depende del punto en el que uno tal vez, ¿cómo se puede decir?, esté involucrado. Sí, porque tanto beneficios para algunos, pero también a lo mejor cosas negativas para otros. Entonces ya estamos a punto de finalizar y quiero que cada uno me diga a lo mejor un punto interesante o con lo que ustedes quieran compartirle a las personas que nos van a estar viendo. Pues yo opino que la globalización es un aspecto muy bueno, es algo muy interesante que nos permite abrir nuestras mentes, nos permite abrirnos a la interculturalidad, pero también pienso que es algo que puede perjudicar grandemente a los países pequeños, ¿no? Cuando existe, como se mencionó, la hegemonía, cuando existe la apropiación cultural y se elimina la identidad, ahí es cuando yo ya no estoy muy de acuerdo. Ok, entonces tienes como una postura, digamos, media, ¿no? Media, sí. Y tú, Leo, más o menos, ¿qué es lo que piensas después de toda esta plática que acabamos de tener sobre la globalización? Pues mira, yo la verdad diría que la globalización no es ni buena ni mala, ya que como comentaste, fomenta muchas cosas. Claro, trae consigo cosas malas, pero es más bien la idea de cómo la quieras llevar o cómo la traes a tu país o cómo la tratas, por así decirlo. Así que mi postura es igual neutra. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio de este podcast donde estamos trayendo temas de interés social y no se pierdan el siguiente porque también traemos un tema que les va a encantar. Así que mi nombre fue Fernando Novelo y me despido con mis compañeros Armando. Hasta luego y Leonardo. Nos vemos hasta la próxima y gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook.